Inmunidad frente a bacterias y hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos de los que hablaremos no son los que se observan en esta imagen, que son fácilmente vistos por cualquier persona, sino los que tienen que ser vistos por microscopios y producen enfermedades. Estos hongos están constituidos por células eucariotas, a diferencia de las bacterias que están constituidas por células procariotas. Los hongos pueden ser unicelulares como las levaduras o multicelulares como las hifas, que es la unidad fundamental de los hongos filamentosos. Las hifas pueden tener segmentos o septos. El conjunto de hifas se denomina micelio y su agrupamiento forma la colonia del hongo. Los hongos son considerados aeróbicos estrictos y, en casos excepcionales, anaeróbicos facultativos, y son considerados ubicuos por vivir en diferentes ambientes. Entre algunos factores de virulencia se pueden mencionar morfología, diferentes cepas, componentes bioquímicos, estructura fúngica de la pared celular, transición dimórfica, enzimas y toxinas. Por ejemplo, concerniente a la morfología, se ha demostrado que entre las formas de micelio y levadura de Histoplasma capsulatum, la forma de la levadura es la que corresponde a la forma virulenta. Inmunidad frente a hongos. Están determinados por factores en los cuales existe la probabilidad de desarrollo dependiendo del estado del paciente. Por esta razón, algunas infecciones por hongos pueden ser por dos tipos de factores. Factores de infección por hongos. Tenemos dos tipos. El primero, endémica, que son atribuidas por hongos que están presentes en el medio ambiente y cuyas esporas ingresan al organismo. Y la segunda, de tipo oportunista, donde los agentes causantes pueden, como no, evolucionar en enfermedades leves o nulas en individuos sanos, sin embargo pueden causar una enfermedad grave, por ejemplo en personas inmunodeficientes o con inmunidad comprometida. Como consecuencias tenemos la deficiencia de neutrófilos por supresión de la médula ósea y el rechazo de trasplante. Como principales mediadores en la inmunidad contra hongos tenemos a los neutrófilos, a los macrófagos, las células linfoides innatas o ILC, o macrófagos y células dendríticas que intervienen en el proceso detectando los organismos fúngicos por los TLR o dectinas, que son receptores que reconocen los betaglucanos en la superficie de los hongos. Luego estas liberarán citoquinas activando los neutrófilos o mediante la activación de las ILC en el tejido. Los hongos intracelulares también pueden ser controlados por células ILC1 que expresan TBET, mientras que los hongos extracelulares activan respuestas de ILC3. Muchos hongos extracelulares provocan respuestas de Th17 que son impulsadas por la activación de células dendríticas. Las células Th17 van a estimular la inflamación y los neutrófilos y monocitos reclutados van a destruir los hongos. Las respuestas Th1 son protectoras en infecciones fúngicas intracelulares como la histoplasmosis, pero estas respuestas pueden provocar una inflamación granulomatosa. Los hongos provocan respuestas de anticuerpos específicos que pueden ser de un valor protector. La patogenicidad de los hongos se caracteriza por presentarse en adherencia, invasión y lesión. Cuando los macrófagos se activan por citocinas liberadas por los linfocitos T, hay restricción del crecimiento y digestión de los hongos. Varias especies micóticas, en particular las levaduras como los mohos, son capaces de colonizar las superficies mucosas, nasales, del tubo digestivo y aparato reproductor. En este caso, para la adherencia, es necesaria una adhesina de superficie en el hongo y un receptor en las células epiteliales. En el caso de la Candida albicans, se ha implicado a las manoproteínas que actúan como adhesina y fibronectina que actúan como receptor. También se han identificado algunos mediadores de fijación para otros hongos, como las manoproteínas. Que el hongo atraviese una barrera superficial como piel, mucosas o epitelio respiratorio es el paso más importante para que tenga éxito. Algunos hongos se introducen a través de las zonas de pérdida de la continuidad, donde comúnmente ocurre después de una lesión por punción con una espina o después de algún otro traumatismo evidente. Los hongos que infectan el pulmón deben producir conidios lo suficientemente pequeños para que puedan superar las defensas de las vías respiratorias. Varios hongos producen exotoxinas, que son denominados también como micotoxinas, que se liberan al medio ambiente pero no en vivo. La lesión causada por infecciones micóticas parece deberse principalmente a los aspectos destructivos de la respuesta de hipersensibilidad de tipo tardío,
como consecuencia de la incapacidad del sistema inmunitario para eliminar el hongo. Las lesiones son consecuencia de las respuestas inmunitarias e inflamatorias. En la respuesta adaptativa va a estar mediada por receptores de proteinasa de tipo 2. Estos serán estimulados por los alérgenos y van a ocasionar una alteración en las uniones del epitelio bronquial, lo cual va a estimular el interior de las células para que haya una producción del factor de transcripción NF-κB, y esto genera la producción de interleuquinas proinflamatorias 12, 8, 25 y 1 beta. Cuando hay estímulo del receptor de proteinasa de tipo 2, lo que va a haber es una alteración de las uniones estrechas a nivel del epitelio, producción de metaloproteinasa, que va a degradar la matriz extracelular. También se estimulará la llegada de linfocitos Th2, y estos producen interleuquinas, estimulando la llegada de basófilos, eosinófilos, mastocitos, a nivel epitelial, que por todas sus secreciones de sustancias proinflamatorias se va a dañar el tejido. ¿Qué son las bacterias? Características generales de las bacterias. Las bacterias son organismos vivos individuales. Carecen de muchas estructuras que las células eucariotas sí poseen. Por ejemplo, no poseen un núcleo. Los rasgos que distinguen a las bacterias de las células eucariotas incluyen el ADN circular del nucleoide, la falta de orgánulos unidos a la membrana, como los mitocondrias o cloroplastos. Tienen pared celular de peptidoglucano y poseen flagelos. Las bacterias tienen muchas adaptaciones únicas que les permiten vivir en distintos ambientes. Son tan pequeñas que solo se pueden observar en un microscopio. Se pueden observar 3 formas distintas, que son los bacilos, cocos y espiridus. Los factores de virulencia favorecen a los patógenos en la invasión y la resistencia a las defensas del huésped. Estos factores incluyen cápsula, enzimas y toxinas. La cápsula se encarga de proteger la bacteria y evitar que sea degradada por distintas células que quieran eliminarla. Entonces, tiene la función de bloquear la fagocitosis, lo que determina que estos microorganismos sean más virulentos que las cepas no encapsuladas. Sin embargo, los anticuerpos opsónicos específicos de la cápsula se pueden unir a la cápsula bacteriana y facilitar la fagocitosis, que quiere decir que lo van a eliminar. En el caso de las enzimas, estas proteínas bacterianas con actividad enzimática facilitan la diseminación local en los tejidos. Algunas bacterias se encargan de producir proteasas específicas para inmunoglobulina A que cortan e inactivan la IgA excretora en las superficies mucosas. Estas pueden ser el Proteus mirabilis o el Streptococcus pneumoniae. En el caso de las toxinas, hay 2 tipos que son las exotoxinas y endotoxinas. Las exotoxinas son las toxinas liberadas por las bacterias que van a provocar enfermedades o incrementar la gravedad de una patología. En el caso de las endotoxinas, estas son producidas por las bacterias gram-negativas y que forman parte de la pared celular. Estas se encargan de desencadenar mecanismos enzimáticos humorales de los que participan en complemento las vías de coagulación, la fibrinólisis y las ciminas. Además, causan gran parte de la morbilidad asociada con la sepsis bacteriana gram-negativa. Otros factores de virulencia son afectar la producción de anticuerpos, resistir a los efectos líticos de complemento sérico, resistir a los pasos oxidativos de la fagocitosis y producir superantígenos. La patogenia de la infección bacteriana comprende el comienzo del proceso infeccioso y los mecanismos que provocan la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad. El proceso tiene 3 fases: adherencia, invasión y toxicidad. La adherencia es cuando las bacterias llegan a los receptores de membrana y los antígenos de superficie de la pared celular provocan una respuesta inmunitaria. La invasión es cuando rompen las barreras y penetran células o tejidos con el fin de reproducirse o protegerse. En la toxigenicidad, generan toxinas con el fin de evitar su fagocitosis e inhibir el sistema inmune. Se genera cuando las bacterias, por ejemplo, llegan al tracto respiratorio mediante la acción del viento. Luego la invasión, el factor más importante del patógeno, su virulencia, su replicación o reproducción. Las bacterias se unen a receptores de células hospederas iniciando un proceso de infección. Como en este caso de una meningitis, se origina la adherencia de la bacteria a la mucosa de la nariz. Posterior a ello empieza a reproducirse y diseminarse en algunos casos y finalmente penetra en la mucosa para generar su impacto por medio de otros órganos. Inmunidad frente a bacterias. Las bacterias pueden ingresar al organismo por rutas como el tracto respiratorio y gastrointestinal o la piel. Estando dentro del organismo se va a clasificar en intracelular o extracelular y depende de la virulencia activarán mecanismos de defensa innata o adaptativa específica para el antígeno. Tras el rompimiento de las capas de la piel se establece un foco infeccioso bacteriano donde los macrófagos y neutrófilos infiltran el tejido infectado y fagocitarán algunas bacterias. Las células dendríticas inmaduras reconocen los patrones moleculares asociados a PAMs a través de los receptores de reconocimiento de patrón o PRR,
fagocitando bacterias y procesándolas por vía endocítica. Las células dendríticas activadas van a migrar por la vía linfática a los ganglios linfáticos del sitio de infección, donde presentan péptidos a través de la molécula MHC tipo 2 a los linfocitos TCD4. Aquellos linfocitos TCD4 que van a reconocer a los péptidos antigénicos con una alta afinidad se diferenciarán bajo la influencia de interleucina 21 de células. Estas células medirán la colaboración y con ayuda de interleucina 4, 10 y 21 habrá un cambio de isotipo y permutación somática, diferenciándose las células B a células plasmáticas que migrarán del ganglio linfático a la médula ósea, donde se asociarán con células estromales productores de CXCL12, desplazando las células plasmáticas residentes. Los anticuerpos producidos por las células plasmáticas acceden al foco de infección por vía circulatoria, de esta manera opsonizando a las bacterias y activando el sistema de complemento a través de la vía clásica. La producción de C5A promueve el ingreso masivo de neutrófilos al foco de infección y gracias a la opsonización de bacterias por anticuerpos IgM e IgG, los neutrófilos y macrófagos fagocitarán a las bacterias, conduciendo de esta manera a la resolución del problema del proceso infeccioso. Con respecto a las bacterias intracelulares, dada que la inmunidad innata no es muy eficaz con bacterias intracelulares, estas bacterias activarán células natural killer, conduciendo a la respuesta inmunitaria mediada por células, específicamente hipersensibilidad de tipo retardado, siendo importantes las citocinas secretadas por células TCD4, destacando al interferón gamma. Por ejemplo, el Mycobacterium bovis. Los bacilos ingresan al organismo por el tracto respiratorio, por inhalación de gotas de secreciones. Los bacilos inhalados que llegan al pulmón son reconocidos por receptores que se encuentran en la membrana de los macrófagos alveolares, promoviendo la fagocitosis de la micobacteria. Después de la fagocitosis, M. bovis reside en las vesículas fagosomales, siendo donde se inicia el procesamiento antigénico de la bacteria por acción de las enzimas lisosomales. Pero mientras la mayoría de los fagosomas bacterianos continúan el proceso de acidificación, Mycobacterium bovis lo inhibe, así como el proceso bactericida y el proceso antigénico. Pero las enzimas presentes en el fagosoma micobacteriano son suficientes para generar péptidos antigénicos para activar a las células T e inducir una respuesta inmune. Las células natural killer son las encargadas de la lisis de macrófagos infectados, detectando por medio de receptores aquellas células que presenten expresión disminuida. Los péptidos micobacterianos son presentados en la membrana del macrófago a los linfocitos TCD4 a través de moléculas de MHC2. La respuesta inmunitaria montada por células TCD4 son quienes producen interferón gamma, citocina que estimula la proliferación de macrófagos activados, los cuales infiltrarán al foco de infección aislando la micobacteria dentro de un granuloma llamado tubérculo, y de esta manera controlar la infección de Mycobacterium bovis.